buenos días, amigos. Amigos de casa de estudio y amigos personales que ya muchos los considero así. Me da muchísimo gusto saludarles en este nuevo video, en donde vamos a platicar de este episodio en adelante, en los subsecuentes, del juicio de amparo. Es muy importante abordarlo porque nos da un panorama muy amplio de su propia legislación que le antecede nuestra Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, así como un sinnúmero de normativas, en particular y en especial alrededor de los derechos humanos que sustentan al juicio de amparo. Tenemos primero que entender que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad, de la convencionalidad y de la legalidad, de todos aquellos actos, normas y comisiones que provienen de las autoridades y de los particulares que actúan como autoridades. El cual, o sea, el juicio de amparo, se sigue en forma de juicio ante los tribunales federales y se ha considerado como un recurso muy efectivo que hace mención muy claramente la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en el artículo 8.2, que ahorita lo vamos a abordar. ¿Qué es lo que vamos a ver en este primer episodio? Vamos a hablar de los derechos humanos. Vamos a hablar de algunos desacuerdos de varios autores alrededor de los derechos humanos. Vamos a definir muy bien qué es un derecho fundamental y qué es un derecho humano. También vamos a hablar del derecho como un valor intrínseco al ser humano, así como ¿qué han logrado los derechos humanos? ¿Qué han conquistado en el universo? Porque los derechos humanos no nada más los conocemos en nuestro país, evidentemente los conocemos en todo el mundo, son universales y están, además de contenidos en nuestra Carta Magna, en muchos tratados internacionales de los que México es parte. También veremos a los derechos humanos como una norma. Veremos sus antecedentes a partir de nuestra Constitución de 1917 y a partir de la reforma constitucional del 2011. Todo eso vamos a analizar a partir de este momento. Y bueno, pues no detengan el video, no nos abandonen, no nos dejen y síganos hasta el final, que seguramente van a encontrar muchas cosas muy interesantes alrededor de este tema. Voy a hacer también una aportación al respecto de lo que vamos a platicar, porque evidentemente cito muchas fuentes, las van a encontrar todas ellas en la descripción, de este video. Aquí abajito la liga para que puedan acceder a toda esta información y tengan un conocimiento muy claro y muy básico a la vez de completo alrededor del juicio de amparo. Bueno, pues, ¿qué les parece si continuamos? Tenemos una definición muy interesante de Herrera Ortiz, que dice que los derechos humanos son pues los derechos del hombre, un conjunto de principios filosóficos que tienen un imperativo ético, un juicio de valor y todo aquello que es esencial para que un ser humano viva con la dignidad que le corresponde como un ser humano. Esta definición me parece muy interesante y muy completa. Tenemos otro autor que se denomina Antonio Trobel y Serra, quien dice que los derechos humanos son los privilegios fundamentales que el hombre posee por el hecho de serlo, de ser hombre, por su propia naturaleza, por su propia dignidad. Y son derechos que le son inherentes y que, lejos de nacer de una concesión de la sociedad política, han de ser consagrados y garantizados por esta, ¿sí? Por la sociedad política. Otra definición también de María Teresa Hernández Ochoa y Dalia Fuentes Rosado dicen que los derechos humanos son los que las personas tienen por su calidad humana, pues es el estado en el que se les reconoce y se les plasma en la Constitución. Asumen así la responsabilidad de respetar esos derechos a través de las constituciones, a fin de que cada individuo viva mejor
y se realice como tal. No puede faltar una definición del Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que dice que los derechos humanos son el conjunto de facultades, prerrogativas, entendamos la prerrogativa como un beneficio, libertades y pretensiones de carácter civil, político, económico, social y cultural, incluidos los recursos y mecanismos de garantía de todas ellas, que se reconocen al ser humano considerado individual y también de manera colectiva. Entonces, podemos decir que entendemos a los derechos humanos como el conjunto de atributos propios de cada y de todos los seres humanos que van a salvaguardar ¿qué? Van a salvaguardar su existencia, su dignidad y todos sus potenciales por el simple hecho de pertenecer a la especie humana, que deben ser integrados y garantizados por todos los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales para evitar que el poder público y la sociedad los vulneren o los violenten por tener la calidad de derechos fundamentales. Solo por eso, por tener esa calidad de derechos fundamentales, ya no pueden ser ni vulnerados y tampoco violados. Ahora, los derechos humanos van a necesitar que sean incluidos dentro de un orden jurídico, pues positivo, sin duda alguna, para que puedan cumplirse así con todas las funciones, las sociales, las éticas, las políticas, las axiológicas, las de justicia, las de pacificación, etc. Pues solo cuando se les dote a los derechos humanos de plena eficacia en un orden jurídico, de actividad, de poder para actuar, para obrar y en conjunto para conseguir su vida, su fin y la convivencia de cada uno y de todos los hombres del mundo, pues será esta evidentemente muy digna, muy dignificada. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dice que los derechos humanos son todo el conjunto de prerrogativas también inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo, sin duda alguna. Este individuo viviendo en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos que están establecidos en las constituciones y en las leyes deben ser reconocidos sin duda alguna y más allá de ello garantizados ¿por quién? Por los estados o por el Estado hablando de México. Vamos a hablar a continuación de algunos desacuerdos que existen sobre las definiciones para que nosotros sepamos cómo algunos autores disertan alrededor de este tema. Vamos a mencionar a Laporta. El trabajo de Laporta está motivado por lo que se conoce como el problema de la inflación de los derechos humanos, que emana de la presión por expandir el listado de derechos humanos para conceder a ciertos bienes o intereses humanos la máxima importancia moral y jurídica, con el consiguiente riesgo de que el instrumento de los derechos humanos quede devaluado. Este tema es muy interesante. Esto nos lleva a abordar a los derechos humanos como valores, sin duda alguna. Y tenemos que entre los principales valores jurídicos que permiten la crítica al derecho positivo y que orientan la creación, interpretación y aplicación de las normas, podemos mencionar a la justicia, a la dignidad sin duda alguna, la libertad, la igualdad, también la solidaridad, la seguridad y el bien común. Los valores son extrínsecos, pero también intrínsecos al derecho. Como elementos extrínsecos, permiten la crítica y también la justificación y legitimidad del derecho, sin duda. Y como elementos intrínsecos, estos se van a incorporar al orden jurídico para orientarlo hacia determinados fines. Viéndolo desde el punto de vista de la clasificación de las normas, los valores
pues son normas jurídicas que fundamentan, justifican y orientan de una manera crítica a todo el resto del ordenamiento jurídico. Los valores entonces podemos decir que son normas que tienen un gran nivel de abstracción y también de indeterminación, que van a requerir de circunstancias y necesidades específicas para ser definidos y concretados por el legislador, por el juez y el resto de las autoridades. Es innegable que algunas constituciones aluden a los derechos humanos de manera expresa, como podremos poner como ejemplo la Constitución Española de 1978, que en su artículo primero indica que son valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y va a incluir también el pluralismo político. En otras constituciones, hablando por ejemplo de la mexicana, existe de manera implícita y todo el capítulo, todo el nombramiento de los derechos humanos y se infieren del texto constitucional y del resto del ordenamiento. ¿Qué podemos decir alrededor de los derechos humanos como una conquista cultural? Bueno, pues son el resultado de una lucha de organizaciones sociales, de organizaciones ciudadanas, que en esta época, en la contemporánea, han buscado y perseguido construir un mundo menos injusto en el que se le reconozca y se le proteja la dignidad a las personas y a toda la diversidad cultural de cada una de las naciones que conforman el universo. A pesar de estas conquistas de las cuales estamos hablando, que muchos estados también tenemos que destacar ya reconocen en sus marcos constitucionales, podemos decir, pues, lamentablemente, que dichos derechos de los cuales estamos hablando en estos tiempos están muy lejanos de ser una realidad para millones de personas en todo el mundo. No solo en México, que, pues bueno, no podemos dejar de mencionar que se caracteriza nuestro país pues por una profunda desigualdad, por una gran inseguridad pública y una innegable corrupción en las élites políticas y empresariales. Pero sin duda, por otro lado, si bien podemos distinguir muchos problemas generales que se enfrentan en este sentido, a escala no nada más local, sino también global, no hay duda de que todos los estados han enfrentado grandes desafíos que les han orillado a hacer un replanteamiento de sus funciones y el papel que deben desempeñar todas las sociedades civiles. Todos estos problemas hoy han accionado grandes movimientos y grandes organizaciones sociales en la búsqueda de poder materializar todos estos derechos. Pero también sabemos que se ha planteado una agenda todavía pendiente por concluir sobre la investigación alrededor de esta materia. También podemos mencionar que el reconocimiento de los derechos humanos, si bien está reconocido en leyes nacionales e internacionales, nos ha llevado a valorar y a vivir un importante cambio de paradigma en las relaciones de poder entre actores sociales y el Estado, y entre los pueblos de la región y del mundo. Esta conquista es el producto de muchas luchas, como ya lo hemos mencionado, que están reiteradamente viviéndose y visualizándose a través del tiempo. Y significa también una garantía legal para asegurar la plena inclusión social, política y cultural de todos los hombres a una dinámica cotidiana de una sociedad. La historia reciente también nos dice que existen aún grandes violaciones a los derechos por parte del Estado y también por particulares. Es triste, pero no podemos dejar de reconocerlo porque si no lo hacemos, no avanzamos en el ataque a estas circunstancias.
y no nos aseguramos un reto a fin de asegurar la justicia, la plena justicia social y la igualdad entre todas las personas que diariamente están evidenciando que el que tengamos sociedades respetuosas de los derechos humanos es una exigencia vigente para los estados y para todos los pueblos del mundo entero. Para pasar al siguiente tema, es muy importante que hagamos un alto y retomemos el artículo 8 que habla de las garantías judiciales en el documento que se denomina Convención Americana de los Derechos Humanos. En particular, el punto 2 que dice, y es el que relaciona a los derechos humanos con el juicio de amparo. Dice que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas que voy a enunciar a continuación. Primero, el derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal. También que debe de haber una comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada. Que debe de haber una concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa. También debe de gozar del derecho el inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor. También tendrá el derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no, según la legislación interna. Si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley. También tiene derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigos o peritos. También de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. Tendrá también derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. También tendrá el derecho de recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior. A todo esto que acabo de mencionar se tiene derecho. Es por esto que este artículo, con esta fracción número 2, es un sustento del juicio de amparo a partir de un tratado internacional. Es importante que atendamos también a los derechos humanos como normas. ¿Por qué? Porque estos derechos van a reconocer y van a proteger la dignidad de los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en cómo todos los individuos vivimos en una sociedad y nos relacionamos entre nosotros. Al igual que también rigen que nuestras relaciones sean sanas con el Estado y a partir de todas las obligaciones que el Estado tiene hacia nosotros como individuos, como personas con derechos humanos. ¿Sí? A eso hace referencia a entender al derecho humano como una norma. Pues ahora, como ya lo habíamos comentado en un inicio, vamos a platicar acerca de los antecedentes de los derechos humanos en un contexto universal. Y es importante primero entender y reconocer que en los inicios de la humanidad y de manera específica en los sistemas patriarcales y matriarcales en la antigüedad, pues era poco probable hablar de la existencia de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque, pues, si bien ya hoy sabemos que debieron de haber sido un conjunto de beneficios, de prerrogativas del gobernado y que debiesen de haber tenido una observancia jurídica obligatoria y imperativa para los gobernantes, pues tampoco podemos afirmar que el individuo, las personas, los seres humanos, pues tuvieran esas potestades o facultades dentro de la comunidad a la que pertenecían
y que evidentemente, bueno, pues no pudiésemos haber pensado, imaginado que estuvieran constituidas en su esfera jurídica o de acción dentro de sus sociedades, de sus comunidades, de frente y de cara al poder público de esas épocas. Podemos decir que en China, entre los años 800 y 200 antes de Cristo, pues se sabe que se tiene con Confucio y con Lao Tse la capacidad de reflexión sobre una serie de injusticias sociales, las cuales, bueno, pues sí eran estudiadas y ocupaban un lugar importante en el campo del análisis y del conocimiento de esta época. A partir de aquí también se tiene conocimiento de que se predicó la igualdad entre los hombres y se argumentaba que la democracia era la forma idónea de los gobiernos. Este par de pensadores también promovían el derecho legítimo del gobernado para rebelarse contra pues malos tratos, tratos despóticos y arbitrarios del gobernante, lo cual ya comienza a darnos una luz o una idea de los derechos o de las garantías individuales que tenía el hombre y pues también nos lleva a pensar que se concebían de igual manera como se conciben en esta edad actual. Ahora, en Roma, por ejemplo, durante el Imperio Romano en el siglo V a.C., recordemos que se expiden las leyes de las 12 tablas. La integración de estas 12 tablas, de esta legislación, pues era muy extensa y muy variada. Contenía derechos referentes a las sucesiones y a las familias. Por ejemplo, en los temas civiles, básicamente legisló en el tema civil y penal. Esta ley también se dicta durante la época republicana. Ha consagrado algunos principios que significaron una especie de seguridad jurídica de los habitantes, de los pobladores, de frente también al poder público. Por ejemplo, también se consignó en las 12 tablas, de manera general, pues la prohibición de que algún individuo pues tuviera algún antecedente jurídico equivocado, respetando de alguna manera la individualidad de los mismos. También se comenzaron, a partir de las 12 tablas, a contemplar las garantías de competencia, de tal suerte que los comicios eran únicos o eran los únicos que tenían la facultad de dictaminar decisiones que pudieran implicar la pérdida de la vida, la pérdida de la libertad o la pérdida de los derechos de los ciudadanos. El ciudadano romano sí tenía un estatus de libertad que estaba compuesto por derechos, como ya lo mencionamos, civiles, y podría entenderse también que eran derechos de igual manera políticos, pero no tenían derechos públicos que se pudieran oponer al Estado, lo cual pues les impedía defenderse de las violaciones que se cometieran en su contra por parte de las autoridades estatales. También es importante mencionar que en algunos pueblos del Oriente Antiguo, la actividad de los gobernantes se encontraba muy restringida, muy vigilada también por las normas de tipo religioso, en las que de manera implícita se reconocían ciertos derechos a los súbditos, pero pues se entendía que podían ser normas como las de Jehová, por ejemplo, que eran producto de un pacto de Dios y del pueblo, y bueno, pues también las disposiciones que se emitían a través de estas normativas, por llamarlas de alguna manera, debían de ser inviolables. Destaca también que estas garantías pues eran débiles y su apreciación pues estaba muy limitada y quedaba de alguna manera al juicio de los propios gobernantes o al arbitrio o a las arbitrariedades de los mismos, que pues de alguna manera
estos, pues estas formas de gobierno, estos grupos gubernamentales, se basaban en estos principios, en estas creencias y luchaban, obviamente, contra las libertades humanas y más allá de ello, contra el reconocimiento de estas mismas libertades humanas. Por lo que, pues no es posible que podamos hoy en día aseverar que en los pueblos orientales de la antigüedad existieran los derechos humanos y mucho menos que pudiera haber algún medio para preservarlos. En los pueblos antiguos que se establecieron, por ejemplo, en la península helénica, se llegaron a integrar importantes organizaciones políticas, por lo que se establecieron, pues, muchas y muy amplias estructuras normativas que regulaban la vida de los ciudadanos. Es cierto también que estos derechos generalmente tuvieron alcances parciales, ya que los ciudadanos pues no tenían derechos subjetivos públicos, solo derechos civiles y de tipo electoral, lo que les permitía tener cierta injerencia en los diferentes órganos de gobierno, como las asambleas y los tribunales. También es importante destacar que no se concebía la igualdad de los hombres, ni mucho menos se tenían definidas las ideas de justicia o de equidad que pudieran haberse pensado que prevalecían entre el pueblo, entre las sociedades. Pasando, por ejemplo, por Grecia. En Grecia se empiezan a manifestar pues algunas corrientes filosóficas que tendían a dignificar la condición del ser humano. Estas corrientes que pues giran en torno a Zanón de Sitio. Él se perfiló plenamente a una cultura pues que recaía en la cultura griega, ¿sí? De allí parte el estoicismo, que se desarrolló desde los siglos, alrededor de 2 siglos antes de esta era, y va a tener una gran influencia hasta los tiempos del Imperio Romano, donde surgen corrientes filosóficas y surge también una buena e importante cantidad de pensadores. Ahora, retomemos el estoicismo, que surge por primera vez en la cultura occidental con una idea que dignifica al hombre, al entender que todo el género humano está hermandado por la razón. Esto quiere decir que los hombres como seres racionales somos hermanos, independientemente del origen, de la raza o de las creencias o de cada grupo o sociedad. Con los estoicos surge también la idea de la ley natural. Esta ley natural que convive en armonía con la razón, da y concibe un orden dentro de la naturaleza basado en lo eterno, en lo inmutable también. Refleja el carácter divino del universo. Estas ideas trascienden de manera significativa al derecho romano y al pensamiento político de la Edad Media. Estos escritos estoicos aluden sin duda a la razón humana como una base o como la base del derecho, e indican también que los hombres son iguales en cuanto a seres racionales y por ello todos deben de disfrutar de los mismos derechos por estar sometidos a las mismas leyes naturales. Se aprecia una importancia que resalta y que es evidente y que tiene una trascendencia filosófica, ética y política de la concepción que acabamos de mencionar, ¿no? Que hace alusión, repito, a que la razón humana es la base del derecho. También se fundamentan las bases de pues que van en contra de la desigualdad, como lo es, por ejemplo, el tema de la esclavitud. La idea estoica de la fraternidad humana se ve ampliada por el cristianismo, cuya incidencia en la concepción de la igualdad de los hombres es precedente muy notable y destacada también de los derechos humanos. Después de todos estos periodos que acabamos de mencionar, se abre paso al cristianismo, ya como lo empezamos a mencionar hace unos segundos. El mensaje de Cristo va dirigido a todos los hombres,
cuya dignidad radica en haber sido creados por Dios a su imagen y semejanza. El elemento esencial en este pensamiento occidental es y prevalece hasta nuestros días como algo decisivo en la vivencia real y en la fundamentación teórica de los derechos humanos. El pensamiento cristiano fue iniciado en el Medio Oriente y difundido en los primeros siglos de nuestra era por los discípulos de Cristo, y se fue diseminando poco a poco por una buena parte, una buena extensión de territorios dentro del Imperio Romano. Estas nuevas ideas otorgaron al ser humano un valor superior. Proclamaron también la igualdad de los hombres como hijos y criaturas de Dios. Fomentaron ideas de rechazo a la esclavitud y establecieron también nuevos valores a la conducta individual y colectiva de los seres humanos. El cristianismo difundió un conjunto de derechos inherentes al hombre en cuanto a los hijos de Dios, a los hermanos de los demás hombres. Todas estas ideas fueron creando así una amplia corriente doctrinaria y a la vez de ordenamientos jurídicos que transformaron sustantivamente al derecho romano. Introducen entonces en su esquema instituciones humanitarias que posteriormente se transformarían en derechos que reconoce la dignidad. Cada uno de ellos reconoce la dignidad de la vida de todos los hombres. Y entonces después tenemos la Edad Media. Se tiene que señalar en esta etapa algunos rasgos característicos y destacables de la situación de los derechos fundamentales del individuo, y para esto se clasifica en 3 épocas: en la época de las invasiones, en la época feudal y en la época municipal. En la etapa de las invasiones, las tribus dentro de la Edad Media, hay que tenerlo esto bien presente, las tribus que lograban asentarse en un territorio eran invadidas por otras, impidiendo de esta forma el poder conseguir una estabilidad política y económica a la ciudadanía. El hecho de que los integrantes de la comunidad se hicieran justicia por sí mismos los llevó a prácticas arbitrarias, déspotas, inhumanas, de los más fuertes hacia los más débiles, por lo que en esta etapa no se puede hablar de la existencia de los derechos del individuo. En cuanto a la época feudal, el amo y señor feudal, quien además de ser el dueño de las tierras, era también dueño de las servidumbres que estaban a su cargo. Estos debían obediencia a los señores feudales y por lo mismo, estos señores feudales mandaban en todos los órdenes de la vida, por lo que no es posible tampoco hablar de derechos oponibles a la autoridad. En la parte municipal, en el área municipal, el feudalismo se va debilitando, originando pues que comience a haber un desarrollo económico, un desarrollo político que experimentaron las poblaciones medievales, por lo que los citadinos se impusieron ante la autoridad del señor feudal y de esta forma se obtuvo el reconocimiento de algunos derechos que se comenzaron a plasmar de manera fundamental en el derecho cartulario, que este es un antecedente de las garantías individuales, ya que por primera vez una persona sujeta a una autoridad lograba en su beneficio el respeto de ciertos derechos por parte de la autoridad principal o de la autoridad fundamental. Luego entonces podemos entender que los derechos humanos se han dado bajo condiciones distintas, buscando siempre limitar el poder de los gobernantes para que así puedan reconocer los derechos de los gobernados, el grado en el que un Estado se reconoce y también el grado en que se respetan los derechos humanos. Esto podría determinar su situación particular en el desarrollo y en la evolución social. Es importante hacer énfasis que, por ejemplo, en Inglaterra se van a dar los inicios de las manifestaciones de forma formal, valga la redundancia, de lo que son los derechos humanos. Inglaterra tenía una constitución escrita en diversos códigos. Era un conjunto normativo consuetudinario que estaba implicado en diversas legislaciones aisladas y estaba pues de alguna manera complementado por el derecho inglés común o el common law, el famosísimo common law.
La Constitución inglesa se encuentra compuesta de diversos ordenamientos jurídicos, de los cuales su Carta Magna de 1215 va a ser la más importante con respecto a lo que dice el artículo 39. Esta carta cumplía por primera vez en forma escrita y agrupaba un conjunto de normas y principios basados en la costumbre o consuetudinarios reconocidos en Inglaterra y en la mayor parte de los países de Europa. En esta se van a expresar los compromisos del monarca con la nobleza británica, el cual pues es considerado como el antecedente más claro acerca del uso de las garantías dentro de la historia. ¿Qué dice así? Muy importante saber qué dice este artículo 39, que ningún hombre que se considere libre podrá ser arrestado, detenido en prisión o desposeído de sus bienes o proscrito, desterrado o molestado de alguna manera, y no dispondremos sobre él ni lo pondremos en prisión, sino por juicio legal de sus pares o por la ley del país. En general, se acepta que el precedente más antiguo de un documento constitucional que contiene formalmente un conjunto de derechos civiles se dio a partir de esta Carta Magna impresa, en donde el rey se comprometió a respetar las propiedades de los hombres libres, a no privarles de su libertad, ni de su vida, ni desterrarlos o despojarlos de sus bienes, sino mediante juicio de sus pares y de acuerdo con la ley de su propia tierra. Este documento no se limita a una enumeración teórica de derecho del hombre, sino que garantiza su efectivo cumplimiento mediante mecanismos que sean concretos, que debiesen llegar a tener pues la facultad de establecer, por ejemplo, una comisión fiscalizadora, la cual, bueno, pues se entiende que podía actuar en los casos en que se violentara la paz, la seguridad o la libertad, hasta que no fueran reparadas oportunamente. Estas comisiones estaban facultadas para embargar castillos, tierras o posesiones reales, así como para tomar todas las medidas necesarias para lograr la reparación de su satisfacción. Posterior a esta Carta Magna, existieron otros ordenamientos ingleses que dentro de sus disposiciones, ampliaron una serie de derechos de esta naturaleza, ¿sí? Como el Bill of Petition o el Habeas Corpus o el Bill of Rights. El Bill of Petition fue redactado por los lores y los comunes y fue presentado por Carlos I de Inglaterra por el Parlamento y aceptada por el rey en el año 1628. Este documento se confirma y se amplía en él pues todo este conjunto de garantías concedidas en la Carta Magna. Disponía primero, vamos a abordar algunos tópicos, que ningún hombre sería preso sin expresar el motivo de su detención. También que nadie sería juzgado, sino solo y según por las leyes y procedimientos del país, y que no se impondrían contribuciones sin el consentimiento del Parlamento. De los principios establecidos se llega a la concepción de la libertad civil y la limitación del poder monárquico. Ahora, el habeas corpus. Fue promulgada esta legislación en Inglaterra en 1679, bajo el reinado de Carlos II, ¿sí? Y tenía el propósito de garantizar la efectividad de la libertad corporal, poniendo al alcance de los individuos un mecanismo legal para obtener la protección del Estado contra todas aquellas detenciones o arrestos arbitrarios. Contenía también una significación importante de la libertad del hombre o sujeto a un proceso judicial y obligaba a presentar a la persona detenida ante el juez ordinario en un plazo no mayor a 20 días. ¿Para qué? Bueno, pues para que el juez pudiera determinar la legalidad de la detención, además de que prohibía la reclusión en ultramar y contenía un principio jurídico que hasta la fecha sigue siendo vigente, que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Ahora bien,
El Bill of Rights de 1689 va a ser una declaración comprendida en diversas leyes, ¿sí? En donde se establece el derecho de libertad de culto. Se reconocen también todas aquellas garantías de petición, el derecho de portación de armas, la libertad de expresión, además de que se establece el principio de legalidad, suprimiendo al poder real la facultad de suspender o dispensar leyes. También se establece la libertad de elección de los miembros del Parlamento y el derecho del procesado a ser asistido por un abogado y exigir la declaración de 2 testigos. Además de que se definían las condiciones de ejercicio del poder real y la estabilidad e independencia de los magistrados. España también es un antecedente muy destacado y muy importante de las garantías individuales del derecho constitucional moderno. Se tenían en esa época garantías hacia los humanos fuera de la legislación que estaba ya impuesta y se les llamaba fueros o privilegios. Estos fueros o privilegios eran otorgados cuando se había impedido alguna invasión por parte de los moros. También se otorgaba un fuero y este lo otorgaba el rey, lo concedía, y si lo hacía tenía derecho a que fuera respetado, ya que existía una autoridad que obligaba al rey y a las autoridades a, repito, respetar esa decisión. Los fueros son lo que actualmente se conocen como derechos humanos. Ahora bien, estos fueros se sintetizan en 5 principios generales. El primero, igualdad ante la ley. El segundo, la inviolabilidad del domicilio. Tercero, la justicia por los jueces naturales. Cuarto, la participación de los vecinos en los asuntos políticos. Y quinto, la responsabilidad de los funcionarios reales. Hablando, por ejemplo, de los cabildos españoles, estos personajes tienen una semejanza a los ingleses, ya que habían logrado una igualdad civil y política de los ciudadanos. Habían logrado también la inviolabilidad del domicilio. También se había logrado pues una igualdad en los derechos de vecindad, o sea, se les estaba dando no solo la igualdad, ya lo dije, sino también una importancia relevante. También se enaltecía el derecho a elegir a los ciudadanos municipales y también se hablaba ya de la responsabilidad de estos funcionarios municipales. También la justicia impartida por los magistrados elegidos y el derecho a no ser privados de la libertad constituía pues parte de pues esta igualdad civil que ya se estaba gestando, civil y política de los ciudadanos. Ahora bien, en España, con la Constitución de Cádiz de 1812, se consagraron algunos derechos del ciudadano frente al poder del monarca, tales como el derecho de audiencia, la protección del domicilio, el respeto a la propiedad privada y a las libertades de expresión. Por su parte, Francia también ocupa un importante lugar en cuanto a la creación y desarrollo de los derechos humanos, con la Declaración Francesa de los mismos y del ciudadano de 1789. En este documento se declara que el límite de la libertad individual es la libertad de los demás miembros de la sociedad, cuyo artículo número 16 menciona lo siguiente. Por su parte, la Revolución Francesa representa el acontecimiento político y social de mayores repercusiones en el cambio de las ideas de la filosofía política moderna y, como consecuencia, de la organización jurídica del Estado del siglo XVIII, ya que se considera a esta revolución, a la Revolución Francesa, como la línea divisoria entre la Edad Moderna y la época contemporánea por la trascendencia universal que generó hacia todo el mundo.
Es importante e imperativo hablar de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este documento, a partir de 1789, es el instrumento de referencia obligada que orienta la filosofía de los derechos civiles en la época moderna, en la época contemporánea. Las posteriores declaraciones y convenciones sobre la materia tienen siempre como antecedente a aquel documento histórico. A partir de la Revolución Francesa, surge en el constitucionalismo una etapa que se ha caracterizado por el reconocimiento a los derechos humanos o garantías individuales, como una orientación liberal. De esa forma, y teniendo como modelos tanto la Declaración Francesa como los precedentes de la Unión Americana, se fueron incorporando capítulos de garantías individuales a la gran mayoría de las constituciones de los estados democráticos, los coliberales modernos. Y va a ser hasta principios de nuestro siglo cuando aparezcan los derechos denominados sociales, como en el caso de nuestro país, ¿no? Que se hizo a través de la Constitución de 1917, que fue el primer documento constitucional que los agrupa en su texto. Vamos a mencionar a algún autor a continuación, que es Claude Ricard, respecto a la evolución de los derechos humanos. ¿Qué es lo que él puede aportarnos? En cuanto a los procesos alcanzados en el desarrollo de los derechos humanos, el único punto determinado o prerequisito necesario es la existencia de un sistema legal garantizado. ¿Para qué? Para que pueda iniciarse la ambiciosa marcha hacia los derechos humanos, pues debe de existir una solución jurídica al problema de la organización social. Sin duda alguna, es básico. Ahora, Jorge Madrazo dice que la verdadera declaración de los derechos humanos se da en la Constitución de Virginia de 1787. En este documento aparecen reconocidos los derechos a la vida, la igualdad, la seguridad, el derecho a modificar la forma de gobierno, la libertad de sufragio, el principio de las elecciones libres, las garantías del proceso penal, las condiciones de la expropiación, la libertad de prensa y de conciencia, entre otros muchos más derechos. Muchos seres humanos continúan todavía viviendo en una completa ignorancia acerca de los derechos humanos. Es evidente, lo sabemos. Tal como sucedía, por ejemplo, hasta la Segunda Guerra Mundial, y debido a la voluntad política en la que no se estableció de manera muy clara y precisa cuáles eran y en qué consistían los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial es de todo sabido que se vivían las peores atrocidades que el hombre pudiera cometer contra el hombre mismo, tales como las torturas, los asesinatos en masa, el esclavismo, entre otros. La gran mayoría de las personas eran excluidas y privadas del goce de sus derechos humanos, ya fuera por condiciones de sexo, de color, creencias religiosas u orígenes extranjeros. No fue sino hasta el término de esta aberrante guerra cuando la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿En qué fecha? En diciembre de 1948, el día 10 para ser precisos. En ella, en esta declaración, se distinguen los derechos relativos a la vida política, social y jurídica. Es necesario también reconocer que los derechos humanos surgieron en diversas etapas de la historia, en las cuales los seres humanos entraron en constantes periodos de tolerancia y de intolerancia también, y de conflictos. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano surge el 26 de agosto de 1789. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre se dio a conocer en 1948, prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial.
Posteriormente surgió el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1966, hace más de 50 años, y la Convención Americana de los Derechos Humanos en 1969. Hablando de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, este documento tiene como ideal que las naciones deben de esforzarse con el fin de que los individuos y las instituciones promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a los derechos y a las libertades, al mismo tiempo que debe de asegurarse por medio de medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación de manera universal y efectiva, tanto dentro de los Estados miembros como en los territorios en donde han colocado su jurisdicción. La aparición de todos estos tratados y convenciones es una clara muestra de lo importante que resultan los derechos humanos en la actualidad. Y pues esta importancia se va acrecentando para visualizar, para conseguir que estos derechos humanos se respeten verdaderamente en todas y cada una de las sociedades actuales. Los derechos humanos son construcciones éticas y tienen significados elaborados de hace poco tiempo realmente, recordando lo que acabamos de mencionar acerca de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que data apenas de 1948. Estos derechos humanos, como construcciones éticas, retomo, responden a un progreso de la humanidad y que no son necesariamente inmutables, es decir, van cambiando y conforme vayamos evolucionando y desarrollándonos como seres humanos, serán enriqueciendo poco a poco todos estos conceptos alrededor, repito, de los derechos humanos. Ahora bien, todos los seres humanos, hombres, mujeres y niños, tienen los mismos derechos que se deben de proteger y que les son inherentes, ya que sin los mismos, las personas no podrían vivir dignamente, entendiéndose como dignidad a la cualidad común a todos los seres humanos que se expresa como las condiciones mínimas necesarias para la vida y el desarrollo de las personas en cada momento de su existencia. Es por esta razón que los derechos humanos cobran cada día más importancia en las familias, en las comunidades, en las sociedades y en todo el mundo. Sin duda alguna, la creación y establecimiento de estos derechos humanos es primordial para todos los seres humanos, sobre todo para aquellos que desean vivir en una sociedad que funcione de forma armónica e igualitaria, que les permita desenvolverse en sus relaciones sociales de la mejor manera, evitando choques y confrontaciones que los lleven a generar conflictos y que de alguna manera queden violentados los intereses de los individuos que integran estas sociedades. Hablaremos a continuación porque es de suma importancia abordar los antecedentes históricos de los derechos humanos en México, para ponernos en contexto. Y con esto vamos a finalizar la charla de este día. Es importante considerar que en México se van a apreciar dos etapas básicas en lo que se refiere al estudio de los derechos humanos, que es antes y después de la Constitución de 1917. ¿Por qué? Porque con anterioridad a la Carta Magna vigente, la actual, la Carta Magna de 1917, la mayoría de los documentos constitucionales de México tuvieron, en relación a los derechos humanos, un espíritu y orientación liberal individualista. Y es hasta la Constitución de Querétaro cuando se plasma en su texto una perspectiva de contenido social, manifestando fundamentalmente en aquellas normas protectoras de los sectores tradicionalmente marginados, tales como el campesinado y los obreros, y que vamos a ver reflejado este cambio fundamental en los artículos 23 y 127. Los derechos humanos dentro del territorio nacional, o sea, dentro de nuestro territorio mexicano, van a tener su formación u origen cuando se empieza a ver
que las condiciones, pues unas condiciones tan drásticas que tenían los indígenas en la época colonial, sobre todo en las llamadas encomiendas, en ellas los indígenas estaban en situaciones caóticas, infrahumanas, con múltiples limitaciones, como por ejemplo el no usar la misma vestimenta que los españoles. No podían usar tampoco armas ni montar a caballo, aunque al momento de trabajar eran equiparados con los animales. O sea, terrible, ¿verdad? Estos derechos se ven, pues, cómo van originándose, cómo van surgiendo desde la conquista, debido a que se hablaba mucho y existían diversas protestas que iban encaminadas a que se diera un trato más humano a los indios. Hablando, por ejemplo, de los esfuerzos de Fray Bartolomé de las Casas, que realizó junto con la expedición de las llamadas Leyes Nuevas de las Indias, las cuales fueron formuladas por Carlos V, hacen que se prohibieran o fueron haciendo que surgieran estas prohibiciones hacia los repartimentos y las llamadas encomiendas. Estas nuevas leyes de las Indias, dictadas, ya lo mencioné, por Carlos V, eran con la finalidad de que se protegiera al indígena del trato tan inhumano del cual era objeto. Estas nuevas leyes se realizaron a petición de los monjes que estuvieron en México y que vivieron la situación descrita anteriormente y de la cual eran pues las víctimas los indios. Podemos también mencionar que Miguel Hidalgo fue el iniciador al decretar y defender los derechos humanos en México, ya que al estarse llevando a cabo este movimiento de independencia en el año 1810, el cura Hidalgo en este movimiento expresaba sus ideales acerca de los derechos humanos, sobre todo al momento de querer abolir la esclavitud, en donde mencionaba que aquella persona que siguiera teniendo la idea de esclavitud y la llevara a la práctica después de ser expedido el decreto y siguiera teniendo la idea de conservar esclavos, sería castigado con la llamada pena de muerte. En el decreto de abolición del cura Hidalgo señala puntos muy importantes. El primero, que todos los dueños de esclavos deberían darles la libertad dentro del término de 10 días, so pena de muerte, la que se les aplicaría por transgresión de este artículo. También pedía que se cesara en lo sucesivo la contribución de tributos respecto a las castas que lo pagaban y toda exacción que a los indios se les exigía. También que en todos los negocios judiciales, documentos, escrituras y actuaciones se hiciera uso de papel común, quedando abolido el del sellado. Posteriormente, José María Morelos continuó el movimiento organizado por el cura Hidalgo, el cual crea un documento llamado Los Sentimientos de la Nación, el cual queda en manos del Congreso de Chilpancingo, para la creación de la primera Constitución en México, la Constitución de Apatzingán, creada en 1814 con el nombre de Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Dentro de esta Constitución cabe mencionar un artículo muy trascendente, que era el artículo era un artículo muy destacable, el artículo 24, el cual hablaba acerca del pueblo, y decía que la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consistía en el goce de la igualdad, de la seguridad, de la propiedad y de la libertad. También la íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas, sin duda alguna, ¿verdad? Este artículo expresa claramente el espíritu de la implementación del respeto a los derechos humanos. Esta Constitución va a estar influenciada por la Declaración Francesa de 1789, por lo cual también va a contemplar la inviolabilidad del domicilio en el artículo 32, el derecho a la propiedad en el artículo 34 y el derecho de reclamar ante el Estado
las arbitrariedades e injusticias sufridas en su artículo número 37. La libertad de industria y comercio en el artículo 38, el derecho a la instrucción necesaria para todos en el artículo número 39 y la libertad de expresión y de imprenta con los característicos límites de no atacar la moral o perturbar la paz pública o afectar derechos a terceros en su artículo número 40. La primera Constitución Federal Mexicana fue promulgada el 4 de octubre de 1824 y va a constar de 171 artículos y no va a contar con una enumeración sistemática de derechos o garantías individuales. En la fracción tercera del artículo 50 y en el artículo 171 solo se habla de la libertad de imprenta. Se establecía el respeto al domicilio y la prohibición de ser detenido sin orden judicial. Pero las constituciones de Jalisco del 18 de noviembre de 1824 y la de Oaxaca del 10 de enero de 1824 también sí contaban con declaraciones de los derechos civiles. En 1836 se crea una nueva constitución donde se tienen las garantías de legalidad, de audiencia y de legitimación. Una orden de aprehensión que debe ser por escrito y realizada por autoridad judicial, así como se hace mención a la libertad de imprenta, entre otros nombramientos. Un jurista que se llamaba Manuel Crescencio Rejón elabora una constitución yucateca, debido a que este estado, por el centralismo de la Constitución de 1836, quiso separarse como nación independiente, la cual consideraba aspectos como la libertad religiosa y la creación del juicio de amparo. Fíjense, esta Constitución ya lo mencionaba. En la Constitución de 1836 se establecen los derechos del mexicano, que dicen que no podrá ser preso sino por mandato del juez competente dado por escrito y firmado, que ninguna persona puede ser detenida por autoridad política más de 3 días, sin entregarla a la autoridad judicial, ni esta última más de 10 días sin proveerse el auto motivado de prisión. Le establecía el derecho de propiedad y un procedimiento de expropiación. Prohibía también el cateo a casa y papeles a los tribunales especiales y también establecía el derecho de libre tránsito y la libertad de expresión y de imprenta, así como al final, en el artículo 8, se establecían los derechos de votar y poder ser electo en cargos públicos. Prosigamos con una charla alrededor de el Estatuto Provisional de la República Mexicana del 15 de mayo de 1856. Este documento contenía en su sección quinta, denominada Garantías Individuales, una completa declaración de derechos, del artículo 30 al artículo 79, bajo los rubros de libertad, igualdad, seguridad y propiedad. Posteriormente, la Constitución ya, una más cercana de 1857, tomaba como base el derecho natural, en donde se le reconocía al gobernado sus derechos fundamentales. Se les otorgaba solo garantías individuales, además de basarse en el individualismo y el liberalismo. Y por último, se establecían obligaciones individuales públicas únicamente en materia fiscal y militar. En esta Constitución, en su título primero, sección primera, denominada de los derechos del hombre, fíjense qué gran avance. Ya se tenía una serie de artículos que establecían con toda claridad los derechos humanos fundamentales, en donde se nota una tendencia liberal e individual. Considerando, hay que retomar que los derechos fundamentales son aquellos derechos que están contenidos en las constituciones, ¿ok? Después de las leyes de reforma de 1859 y que fueron expedidas por el presidente Benito Juárez,
se estableció el reconocimiento a los derechos humanos básicos de los que actualmente disfrutamos, como la Ley del Matrimonio de 1859, la Ley Orgánica del Registro Civil de 1859 también, y la Ley sobre Libertad de Cultos de 1860. Y por último, ya llegamos al punto clave. Tenemos la Constitución de 1917, que es la que nos rige en la actualidad, en donde se establecen más obligaciones individuales en materia de propiedad, de comercio y de algunas otras reformas que han servido para el fortalecimiento de los derechos humanos. Algunos de los derechos humanos que incluye esta Constitución son los de igualdad, en particular la igualdad jurídica de la mujer y del hombre, la protección legal en cuanto a la organización y al desarrollo de la familia, el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número de hijos que se desea concebir. También el deber de los padres de preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades físicas y mentales, la protección a la salud, el derecho a disfrutar de una vivienda digna, el derecho a la información también. Esta Constitución no solamente catalogó un conjunto, un grupo de derechos y garantías de tipo individual, sino que fue pionera en el mundo por establecer los derechos sociales propios de los grupos que por su especial situación de desventaja social requieren de la protección especial de la ley, como es el caso de los trabajadores, de los campesinos y de los indígenas. Entonces, esta Constitución lo que hace es hacer una división por tipo de derechos, en garantías individuales, en garantías de libertad, en garantías de seguridad jurídica también. Bueno, pues por hoy vamos a finalizar este video. Vamos a ver en la próxima sesión ya las reformas al respecto de estos temas. Y me voy a despedir de ustedes mandándoles un abrazo muy fuerte a todos mis amigos que nos acompañan en estos videos, que son ya socios, miembros, seguidores de nuestras redes de Casa de Estudio. Y los invito nuevamente a que se suscriban a nuestro canal, a que activen la campanita para que les notifiquemos toda vez que subamos un nuevo material, que le den like y que compartan. Y nos vemos en el siguiente episodio de esta serie que vamos a titular como Seminario de Juicio de Amparo. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Muchas gracias por su atención.